Éxodo 33, verso 14. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. Hoy quiero hablar sobre la presencia de Dios. Y sería bueno empezar una serie hablando sobre su presencia. Lo gustoso, lo beneficioso y lo transformador que es la presencia de Dios. La mayoría de la gente cristiana no tiene ni siquiera la idea de lo que es la presencia de Dios o de los beneficios que se producen cuando Dios está presente. La presencia de Dios es la que le da origen a todas las cosas, el poder de su palabra. Y en este pasaje Moisés habla a Dios, quien le había dicho a Moisés: yo no iré con ustedes porque ustedes son un pueblo de duro servir. El pueblo había adorado un Dios, habían hecho un becerro de oro y se habían postrado ante él. Increíble el corazón del pueblo, siendo testigo de 10 señales, incluyendo una extra, abrir el mar rojo, viendo a Dios endulzar las aguas, viendo una nube caminando sobre ellos y una columna de fuego. Y es increíble que ese pueblo en menos de 40 días se olvide de las hazañas de Dios y se postró ante un becerro que ellos mismos hicieron. Entonces esto trajo un juicio, y uno de los juicios era que Dios había determinado no caminar con el pueblo, no estar en medio de ellos. Pero Moisés intercedió y dijo: si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Porque Moisés había experimentado grandes milagros, señales y prodigios. Pero Moisés sabía que para continuar en esa misma manifestación se necesitaba caminar con el que causa esa manifestación, la presencia de Dios. ¿Sigo paro? Y es muy interesante ver un hombre como Moisés decirle a Dios: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. ¿Usted alguna vez ha pensado lo que significa la presencia de Dios en su vida, en su casa? Posiblemente no se imagina, porque no conoce los miles o cientos de beneficios que hay cuando la presencia de Dios está manifiesta en nuestras vidas y en nuestras casas. Hay muchos beneficios que hoy quiero señalar unos 5 solamente, pero hay muchos beneficios a los cuales disfrutaríamos si nosotros buscáramos, amáramos y pidiéramos como Moisés la presencia de Dios. Jehová Shama, el Dios cuya presencia se puede sentir. Hay muchos beneficios, les voy a contar unos cuantos. La presencia de Dios, uno de los primeros beneficios de la presencia de Dios es que produce en nosotros paz. Moisés le dice a Dios, y Dios le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Una de las cosas que trae la presencia de Dios es descanso, paz en tu interior. Por eso Jesús podía dormir en la tormenta, porque él estaba en descanso. Por eso el apóstol Pedro podía dormir en la cárcel sabiendo que al otro día lo iban a matar. Por eso el apóstol Pablo podía cantar aún golpeado y encadenado. ¿Por qué? Porque ellos vivían continuamente en la presencia de Dios. Por eso Daniel podía dormir con los leones. Y por eso los 3 jóvenes podían entrar en el fuego sin miedo, porque conocían el descanso que venía por medio de la presencia de Dios. La presencia de Dios produce un descanso que no te lo da ni siquiera 5 días durmiendo sin despertar. La presencia de Dios produce un descanso que no te lo da ni siquiera 3 meses de vacaciones.
Es un descanso interno que no puede ser alterado por cosas externas. Un descanso que no lo estorba, no lo interrumpe ningún ataque, ningún chisme, ninguna conversación. Es una paz que solo viene por medio de su presencia. Te dará descanso. Hay gente que duerme y no tiene descanso. Duerme no 8 horas, no 12 horas y no hay descanso. El descanso es Cristo. Por eso Él dice: todo el que esté trabajado y cansado, venid y yo lo haré descansar. Alaba lo que vive. Número 2, la presencia de Dios trae gozo a nuestros corazones. El gozo viene de la presencia de Dios. En el Salmo 16:11 dice: me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicia a tu diestra para siempre. Escuche lo que dice el Salmo: en tu presencia hay plenitud de gozo. Diga conmigo: plenitud. Plenitud significa que todo estará cubierto. Es un gozo que viene por encima de las necesidades. Es un gozo que está por encima de los problemas. Es un gozo que no puedo parar. Ese gozo viene de la presencia de Dios. Y por eso los brujos, y por eso los diablos, y por eso Lucifer se perturba, porque aunque ve cristianos sin comida, sin papeles, sin dinero, sin casa, hay un gozo que no puede parar la circunstancia, porque no es producido por cosas materiales, sino por la presencia de Dios. Y dice: hay delicias para siempre. El gozo de Dios es nuestra fortaleza. Hay gente que piensan que el gozo va a venir por lograr tener su casa, su carro. Eso produce cierta satisfacción, pero el gozo del cual le habla, tú puedes dormir en el piso y en la cama y está gozoso. Puedes tener casa y vivir debajo de un árbol y estar gozoso, porque este gozo no depende de cosas temporales, ni depende de cosas del tiempo. Es un gozo eterno que lo produce la presencia de Dios. La amargura no permanece delante de alguien que está lleno de la presencia de Dios. La tristeza no está, se desaparece. Si la iglesia entendiera el poder de su presencia, la amara, la priorizara en su vida, le diera prioridad por encima de toda la cosa. Sigo acá. Plenitud de gozo. Profetizo que hoy te irá con plenitud de gozo. Que habrá plenitud de gozo en tu vida. Tercero, la presencia del Señor trae refrigerio. Refrigerio. Algo fresco. Algo nuevo. Refrigerio trae. El apóstol Pedro en Hechos 3 dice: así que arrepentido y convertido, y vendrá de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. La presencia te da tiempo de renovación. La presencia de Dios te da tiempo de renovar tu mente, tu espíritu y aún tu cuerpo. Tiempo de refrigerio. 4. La dirección para tu vida viene por la presencia de Dios. La presencia de Dios trae dirección. Alguien alabe a Dios. Y te muestra el camino por donde debe caminar. Yo hablaré en el segundo culto, pero escucha un adelanto. Dice la Biblia que Josué le envió a los generales y a los líderes y le dijo al pueblo: ustedes cuando vean el arca levantarse y caminar, vayan detrás del arca, porque ustedes no conocen el camino, pero el arca la conoce. La presencia conoce el camino por donde debemos de transitar. Y ¿sabe lo que le dijo? Y mantengan una distancia de 1 kilómetro. Mantenga esa distancia de ese fuego. Pero eso fue en el Viejo Testamento. Ya Cristo nos santificó. Ya no hay que estar 1 kilómetro a distancia de la presencia de Dios. Ahora Él mora con nosotros. Nos trae dirección. Mira lo que dice el Salmo
el Salmo 17, 1 al 2. Oye, Jehová, una causa justa, y está atento a mi clamor. Escucha mi oración, hecha de mis labios sin engaño. De tu presencia procede mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud de tu presencia. Aleluya, procede mi aclaración, mi dirección, mi decisión, mi victoria, mi fortaleza, mi gozo. Oh, tu presencia me dirige. Número 4. Sigo paro. Número 5. Tienes pensamiento de bien en la presencia de Dios. Tu mentalidad es cambiada, tus pensamientos son cambiados. ¿Sabe por qué hay gente prejuiciada? Porque carecen de la presencia de Dios. Hay gente prejuiciada que están con prejuicio, con pensamientos malos, con pensamientos de que me están haciendo, que por mí es que lo dicen, que por mí es que cosas tontas. Eso viene cuando carece de la presencia, porque en su presencia no tiene pensamientos perversos, ni tiene pensamientos malos, ni pensamientos pecaminosos. Su presencia te transforma el interior, te transforma la mente, te transforma el corazón. Paro. ¿Qué dice el Salmo? Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Es un pensamiento que surge en la presencia de Dios en nuestro interior. Un pensamiento de misericordia, un pensamiento de bondad, un pensamiento de que Él me restauró, de que Él me levantó. En tu templo tengo misericordia en mi mente. Número 6, y termino con esta primera faceta. Tus enemigos serán destruidos por la presencia de Dios. Tus enemigos, sean espirituales o carnales, sean demonios o gente, porque también hay enemigos humanos llenos de espíritus malignos. Sean cual sea, la presencia los va a destruir por ti. Su presencia destruye a tus enemigos. Su presencia quita los obstáculos que hay en tu camino. Mira lo que dice el Salmo: levántate, Dios, sean esparcidos tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Como he lanzado el humo, lo lanzará. Como se derriba la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Levántate, oh Dios, y sean esparcidos tus enemigos. Huyan delante de tu presencia. Cuando caminas con la presencia, no tienes que luchar contra el diablo, no tienes que pelear contra principados. Ellos huyen porque Dios está levantado en tu interior. Huye delante de ti. Alguien alabe a Dios. Dios se levanta y los enemigos huyen delante de su presencia. Los que aborrecen su nombre. A veces nos enfocamos en identificar cuántos demonios hay en Kansas, y en cierta forma tienen su función, pero a veces nos dedicamos más tiempo a conocer al diablo que a conocer a Dios. Si conozco a Dios, no me importa el diablo. Si estoy en la presencia de Dios, no me importa cuánto hechizo, cuánta brujería y cuánto babalao hayan alrededor de mí. Su presencia hace huir a todos los que aborrecen su nombre. Su presencia hace huir los enemigos. De su presencia huirá el rencor. De su presencia va a huir la amargura. De su presencia va a huir el prejuicio, la falta de perdón. En su presencia está la clave. Paro. Cuando tus enemigos prevalecen contra ti,
puede ser por falta de la presencia de Dios. Si hay un enemigo que prevalece contra ti, que gana, es porque hay ausencia de la presencia de Dios en tu vida. Donde Dios está presente, el enemigo se debilita y cae. Por eso los egipcios nunca pudieron alcanzar a los judíos, porque había un fuego. Dios estaba delante de ellos y detrás de ellos. Si hay un enemigo que prevalece contra ti, es una indicación de que la presencia de Dios no está en tu vida. Cuando su presencia está presente, todo mal y enemigo quedará eliminado. Mira lo que dice Sofonías: Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es el Rey de Israel y en medio de ti está. Nunca más verás el mal. Donde está la presencia de Dios, tú no ves el mal. Todo lo malo huye de la presencia de Dios. Estos son parte de los cientos de beneficios que proceden de la presencia de Dios. ¿Quieren un poco más? Ahora, ¿qué pasa cuando perdemos la presencia de Dios? ¿Se puede perder la presencia manifiesta? Bueno, hay montones de historias en la Biblia que nos muestran que sí se puede perder. La Biblia habla de eso. Cuando se pierde, cuando se va, cuando se aleja de nuestras vidas la presencia de Dios, nuestra vida se seca, se queda sin dirección, se queda sin ser efectiva o efectivo. Aleluya, su nombre. ¿Por qué a veces perdemos la presencia de Dios? ¿Por qué? Primero, por tercos. Tercos. Cuando somos resistentes a la orden de Dios. Cuando tomamos la decisión de hacerlo a nuestra forma, cuando ya Dios reveló la forma de Él. Cuando no caminamos de acuerdo a su voluntad. Yo espero que no se sientan tristes porque estaban muy contentos con los beneficios. ¿Por qué Dios dijo que no iba a caminar con el pueblo? 33:1. Y Jehová dijo a Moisés: anda y sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Estaba bien enojado Dios. A tierra a la cual, porque fue Él que lo sacó, digo, el que tú sacaste, estaba enojado. Él puede enojarse. El cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, lo voy a hacer porque soy un Dios que cumplo, pero no lo merecen. A tu descendencia daré toda esta tierra, y yo enviaré delante de ti, Moisés, el ángel, y echará delante de ti el cananeo, el amorreo, el ateo, el fereceo, todo lo feo, y el jebuseo. Y ustedes irán a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque era un pueblo de duro servir, no sea que te consuma en el camino. Dios le dijo a Moisés: mi presencia no camina con tercos ni duro de corazón. Segundo, cuando no obedecemos a Dios. Y hay tanto ejemplo de esto, y yo le voy a señalar uno. El preferido de todos los estudios, Saúl. Saúl que fue ungido. Saúl que fue llamado por los hombres. Escuché esto. La diferencia entre Saúl y David es del cielo a la tierra. Saúl significa pedido. David significa amado. Saúl representa el corazón del hombre. David representa el corazón de Dios. Ahora, déjeme contarle. Esto no significa que Saúl no podía cambiar, porque a todos tienen libre albedrío, hasta los ángeles.
Hay ángeles en el cielo que si quieren venir y pasarse para el lado del diablo pueden hacerlo, porque Dios no obliga ni a los ángeles. En este momento, mientras yo hablo, si el ángel Miguel le da la voluntad de pasarse al reino del diablo, puede hacerlo, porque Dios no lo tiene encadenado. Ni en el cielo Dios obliga a que le adoren. Todos tienen el libre albedrío de escoger y decidir cómo termina su vida. Y Saúl, a pesar de ser escogido por hombre o pedido por los hombres, pedido significa, Dios le dio la oportunidad de servirle y de afirmar su reino. Sigo paro. La presencia de Dios estaba con Saúl. El Espíritu de Dios estaba sobre él y le daba victoria. Pero Saúl se descuida por no estar primero atento a la palabra de Dios. ¿Por qué Saúl pierde la presencia de Dios, el compañerismo de Dios? ¿Por qué? Primero, por no prestar atención a la palabra de Dios. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia y entre maticar chicle y testear no escuchan nada de lo que Dios le dice? ¿Cuántas personas entienden que el mejor tiempo es la adoración, o que el mejor tiempo es la ofrenda, o que el mejor tiempo es los milagros? El mejor tiempo de una iglesia es cuando Dios habla. Para alguien que pueda alabar a Dios. Por eso es que hay que evaluar músicos salmistas, que es lo que se frecuenta esta mala costumbre de que terminan de cantar, de adorar o de presentarse y se van atrás a chatear, se van atrás a mirar sus redes, a esperar que termine la palabra. Los pastores son los culpables por permitirle volver al altar. Habrá alguien que alaba a Dios. Si alguien no puede escuchar el mensaje de Dios, tú no puedes venir aquí a cantar y hablarme de Dios si tú no escuchas atentamente la palabra de Dios. Porque hay personas que lo están engañando, profetas falsos y gente hablando tontería en las redes porque no conocen la palabra de Dios. Hay gente que creen que el Espíritu Santo es un viento porque no conocen la palabra de Dios. Hay gente que dicen que los milagros son un show porque no conocen la palabra de Dios. Hay gente que dice que no se debe reprender demonio porque no conocen la palabra de Dios. Pero el que conoce la palabra de Dios sabe que Cristo echó fuera demonios, sanó a los enfermos y dijo: id y sanar enfermos en mi nombre. Al no prestar atención, carecemos del conocimiento de su presencia. Shalabakayama. Y nos mantenemos en un estado enano espiritual, porque tú solo prosperas a los que le inviertes tiempo. Crece en ello. Uno de los problemas de Saúl fue no prestar atención. Dile a alguien: abre la oreja, pero no la de afuera, la de adentro. Presta atención. Mira lo que le dice Samuel. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me ha enviado a que te unja por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a la palabra de Dios. La palabra era que cumpliera lo que Dios estaba diciendo. Samuel le dijo que estuviera atento a ¿qué? A la palabra de Dios. No prestar atención es una actitud de ignorar, de valorizar y de no interesarse por lo que dice Dios. Y cuando tú en tu corazón no valorizas a Dios y lo rechaza, Él te puede rechazar. Número 2, no prestar atención. Número 1, no prestar atención. Número 2, no obedecer. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Número 3, por desechar la palabra de Dios, él fue desechado. Jesús nunca invirtió tiempo a donde desechaban su palabra. Nunca. Dios es un Dios que se esconde y que solo es hallado de aquellos que lo quieren hallar.
¿Qué dice Samuel a Saúl cuando él desobedece con el asunto de Amalek, de no hacer lo que dijo Dios? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. El no honrar, el no guardar, el no hacer lo que Dios dice nos hace elegible para perder la presencia de Dios. Saúl la perdió y comenzó a ser atormentado. La ausencia de Dios es la presencia del tormento. La ausencia de Dios es la presencia de la confusión, de la oscuridad, de la incertidumbre, de la mortandad espiritual. ¿Cuántas veces nosotros desechamos la palabra de Dios? ¿Cuántas veces? Es increíble ver que Saúl, siendo elegido, desechó la palabra de Dios en su vida, y él mismo fue desechado por Dios. Como le decía Saúl, su nombre significa pedido, el de David, amado. Y Pablo, hablando de ellos dos, dice: porque a uno lo pidió el pueblo y Dios lo eligió. Fue pedido por el pueblo, pero el otro fue buscado por Dios. Y hallé a David mi siervo y lo ungí. David significa amado. David representa el corazón de Dios, la actitud del corazón de Dios. Es una gran diferencia. David amaba la presencia de Dios, y cuando estuvo a punto de perderla, se tiró bajo lágrimas diciendo: no aparte de mí tu Santo Espíritu. Por eso el corazón y la vida de Saúl representa el corazón de hombre. Un corazón que lo que le gusta es quedar bien con los demás. Porque el día que él es corregido y reprendido, él le dice a Samuel: hónrame delante del pueblo. Es el corazón del hombre, que busca ser honrado por los hombres, que busca ser admirado por los hombres. Alaba lo que vive. Que busca ser reconocido. David entendía que en su presencia que había plenitud de gozo, no en la presencia del pueblo. Así que si alguno de los que están aquí han perdido la presencia de Dios, es tiempo de que deje de hacer lo que sea importante y le dé prioridad a volver a encontrar el refrigerio, el gozo, el toque de Dios, el camino, la dirección del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Si no está sintiendo su presencia, si no está primero percibiendo y sintiéndola, necesitas orar, llorar y decirle: Señor, yo no sé ni orar bien para que tú me des la presencia, pero ya esa sinceridad está atrayendo la atención de Dios. Tú no necesitas ser un gran orador para ser escuchado por Dios. Tú lo que necesitas es ser sincero. Tú necesitas decirle: ni siento pedirte la presencia. Estoy tan seco que ni siento pedirte la presencia, pero yo sé que la necesito, Señor. Porque a veces estamos tan cargados y tan atados y tan amarrados y tan humanizados y tan materializados y tan humano que a veces ni sentimos pedir la presencia de Dios, porque nuestro espíritu está arropado por cosas naturales. Pero aún así Dios sabe que tú la necesitas. Y si hoy tú le dices: Señor, yo ni creo que la necesito, pero yo sé que la necesito, tócame para que yo sienta ríos de agua viva correr por mi ser. Tócame para que yo vuelva a avivarme, para que yo vuelva a percibir y a sentir tu santa presencia. ¿Sabe cuál es la mejor parte de este mensaje? Que si la perdiste, la puedes recuperar. Porque el sacrificio de Cristo hizo muchas cosas que en el Antiguo Testamento no se podía. Saúl nunca la volvió a tener en su vida. Pregúntame por qué.
porque nunca lloró por ella. Saúl nunca escribió un salmo: no aparte tu espíritu de mí. David hizo un pecado tal vez más horrible, pero se metió en ceniza, se tiró 7 días boca abajo a llorar y dijo: quítame el reino, pero no me quite tu espíritu. La presencia nunca volvió a Saúl, porque Saúl nunca volvió a la presencia. Es una pequeña decisión puede marcar tu historia, tu vida en este mismo instante. Le digo a ustedes, no importa que tu pecado sea rojo, no importa que haya resbalado 200 millones de veces, si hoy, dije que si hoy abre tu boca aunque no quiera, si hoy invoca el nombre del Señor, tú serás alcanzado y alcanzada por la misericordia de Dios. Yo me di cuenta que hemos perdido el tiempo. Yo me di cuenta que el diablo nos entretiene en cosas tontas y en disparate. Y le enfocamos y nos enfocamos y le dedicamos tiempo a cosas que no merecen el tiempo. Estamos en un tiempo muy corto, muy difícil. Mucha gente, muchos teólogos se cree que posiblemente no dure al 2040, al 2030 la venida de Cristo. La iglesia, muchas están dormidas en cosas temporales, en quién me vio, en quién le dio like, en cosas de este mundo, en cómo me fue, en cómo me está yendo, en cosas donde buscamos el beneficio propio. Son muy pocas los likes de hoy en día que hablan de alcanzar almas, de ir al desvalido, al enfermo, al hambriento. No, muy poco. ¿Por qué? Porque carecen de su presencia. Cuando está lleno de su presencia, está vacío de tu ego. Cuando está lleno de su presencia, está vacío de tu vida, para tener solo su vida. Tus pensamientos egoístas desaparecen. Aleluya. ¿Qué hay que hacer para recuperarla? El primer punto y el más importante: vivir en obediencia a Él. Obedecerle a Él. La clave de que Dios acompaña a alguien no es el talento, no es lo bonito que hable, no es lo gran teólogo, lo gran predicador o lo gran pastor que sea. No es que sea famoso en un tiempo, eso no le importa a Dios. Lo que realmente capturará el compañerismo de Dios y su presencia se llama la obediencia total a los dichos de la boca de Dios. Dios mismo usa a Samuel y le dice a Saúl: más vale la obediencia que los muchos sacrificios. El obedecer a Dios es más grande que dar 3 trillones de diezmo. Un número que usted tal vez nunca lo oyó. El obedecer a Dios es más importante que cantarle. El obedecer a Dios es más importante que predicar de Él. Es increíble lo recto que es Dios. Saúl tuvo victoria, venció a los amalecitas, hizo el 80 o el 90% de lo que Dios dijo. Pero Dios dijo: yo no quiero un 90. Mató a todos, eliminó parte del ganado, dejó al rey vivo. Dios dijo: eso no es obediencia total. Te pasará la vida viviendo en una sequía y en un prejuicio. Te pasará la vida llenando tu vacío con los aplausos de la gente, queriéndolo llenar. Te pasará la vida buscando el reconocimiento de los hombres, porque carece de la presencia de Dios. Gracias por su entusiasmo.
Jesús es nuestro mayor ejemplo a seguir. Y termino solo con esta parte. El mayor ejemplo es Jesús. Él fue ungido sin límite. El Espíritu Santo estaba sobre él y estaba en él y con él. Las tres facetas de la presencia de Dios: contigo, en ti, sobre ti. Cuando está en ti, esa es la presencia en ti. Cuando está sobre ti, es la unción, el poder, de donde proceden las sanidades, los milagros. Esa es la unción, Dios sobre ti. Pero Jesús aclara y dice su secreto. Juan 8:29 dice: porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. La obediencia a Dios le agrada. Y Dios siempre estará con quien le agrada. Cuando lees este pasaje, puedes ver la clave de Jesús en la tierra. Y él señala tres cosas. Él dice: la presencia siempre está conmigo de quien me envió. Jesús dice: yo siempre camino bajo la unción. Siempre estoy bajo la presencia y con la presencia. Los 3 años y medio jamás estuvo fuera de la presencia de Dios. Alguien alabe a Dios. La presencia del Señor estaba con Jesús. El Espíritu Santo, él dice: él conmigo siempre está. Alábalo que él está aquí. Número 2, nunca me deja solo, porque Dios nunca deja de acompañar a quien le agrada y a quien le obedece. Te puede abandonar Petronila y Tito, pero si tú agradas a Dios, no importa que Tito y Petronila te abandonen, no importa que te cierren los hombres las puertas, no importa que hablen de ti, no importa que digan lo que quieran decir. Si Dios está contigo, el desierto se convierte en río. Si Dios está contigo, vas a prosperar. Si Dios está contigo, vas a crecer. Mire, sacúdese, porque su tiempo ha llegado. Tenga vida. Tenga vida. Tenga vida. Él no me deja solo. Nunca estoy solo. El diablo te hará creer que estás sola, pero no estás sola. Si le agrada y le obedece a Dios, Él contigo está. Alguien alabe la gloria de Dios. Se levantará guerra, pero Dios la tumba. Se levantará ejército y caerán delante de ti, porque levántese, oh Dios, y sean esparcidos tus enemigos. El que camina con Dios, camina con los recursos de la creación. El que camina con Dios, camina en el gozo de Dios. El que camina con Dios está completo. No necesita aplauso de los hombres ni alabanza para sentirse bien. El que está con Dios tiene plenitud. ¿Le dejo aquí o le paro? Plenitud de todo. Jesús dijo: yo nunca estoy solo. Mira que lo abandonaron los 12 discípulos, todos salieron corriendo, pero el Padre estaba ahí. Yo no estoy solo. En este verso tú aprendes 3 cosas. Él siempre está en la presencia de Dios, nunca está solo. Dice: porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. ¿Por qué Dios siempre estaba con Jesús? Porque hacía lo que a Él le agradaba. ¿Por qué siempre estaba la presencia de Dios con Jesús? Porque hacía lo que a Él le agradaba.
Porque Jesús no vino a vivir su vida, vino a vivir la vida de Dios. Porque Jesús no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de quien lo envió. Hay demasiado humanismo, hay demasiada humanidad, hay demasiado materialismo, hay demasiado egoísmo en los altares, hay demasiados pastores buscando su propio beneficio, su fama, su tontería. Dios levanta una generación como Jesús, que viene a buscar la voluntad de Dios, que viene a hacer lo que el Padre le ha revelado. No hay nadie más libre que el que camina con Dios. Pablo estaba preso, pero él no se sentía preso. Por eso Pablo dice: la palabra corre. Y cuando Pablo escribe sus mejores mensajes, estaba bajo las rejas, estaba preso. Pero es que cuando tiene la presencia contigo, cuando tú agradas a Dios, Él está contigo. Y cuando Dios está contigo, las cárceles para ti son hoteles de 5 estrellas. Tú no dejas de prosperar porque estás en apuro. Tú no dejas de ser efectivo porque están encarcelados, porque están acusados. A José lo acusaron, lo encarcelaron, falso testimonio, lo metieron en la cárcel. Pero dice: Jehová estaba con él. Dios es un Dios tan interesante que Él está dispuesto a dejar el trono para irse a vivir en la cárcel contigo. Alaba la gloria de Dios. Dios te ama, pero debes de amar a Dios. Él está. Yo lo voy a dejar aquí. Solo le voy a dar un poco más. Dios se fue a la cárcel donde estaba José. Dios no está pendiente a su trono, ni pendiente solo a la alabanza. Oh, no, es que tengo a Miguel, a Gabriel y a los millones de serafines y arcángeles adorándome. José, yo no puedo atenderte ahora, déjame recibir adoración. No, Él está donde lo agradan. Él camina con el que le obedece. Yo no estoy aquí para enjuiciar ni para señalar a alguien de lo que yo posiblemente padezca. Yo no estoy aquí para que me vean como superior a ustedes y a alguien que no comete errores. Si yo me presento como el que no comete errores, mayor será mi juicio y no habrá para mí quien me levante. Yo estoy aquí para que entendamos que el Señor, que lo sabe todo, es gran Dios de misericordia. Y que si alguno ha perdido su presencia, es tiempo de recuperarla. Y este hombre de quien yo le hablo, perdió la presencia de Dios. Hoy en día está vivo y nada sucede. Yo he visto a Dios apiarse de los grandes escenarios con 20,000 personas y dejar solo al hombre. Lo he visto con mis ojos, he visto esas acciones de Dios. Grandes congresos con mucho pompo, muchas luces, mucha pantalla, y Dios mirar la arrogancia del que está al frente y dejarlo solo, con todo su historial de ser usado por Dios, pero ya Dios no está allí. Grandes cantantes cristianos que hablaban cosas que confundían al pueblo y se creían los más elevados. Hoy en día muchos, penosamente, lamentablemente, ya Dios no está con ellos. ¿Y sabe por qué Dios no está con ellos? Porque ellos no quieren estar con Dios. Cada uno de ellos, si se vuelven a Dios, aún el profeta amigo mío, yo le garantizo que si él se vuelve a Dios, Dios se vuelve a él, y el mes próximo lo tenemos aquí. Porque Dios es así. Él está dispuesto a levantar al que está dispuesto a reconocer que está caído. Él está dispuesto a hacerlo.
Y quiero poner esta palabra profética. 3 cosas Jesús dijo. La presencia está conmigo. Es el éxito que vendrá a tu vida cuando Dios te acompaña. Número 1, el que obedece nunca está solo. Dios está con él. Es importante que sepa que Dios está contigo todo el tiempo. Que mientras tú estás durmiendo, Dios está a ti contigo. Nunca estuviste sola. Si obedeces a Dios, Él estará contigo. Porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Jesús no dice, algunas veces hago lo que a Él le agrada. No, dice, siempre hago lo que a Él le agrada. Vivir continuamente agradando a Dios es siempre tener acceso a su presencia. Vivir continuamente agradando a Dios te dará acceso continuamente a su presencia. Alguien alaba a Dios. Quiero concluir. Jesús mostró la razón de por qué la presencia de Dios estaba con él. Dijo claramente que el Padre estaba con él porque él constantemente hacía lo que al Padre le agradaba. Punto. ¿Cuáles son las cosas que agradan al Padre hoy? Obedecerlo. Sigo, paro. Yo le voy a leer algo aquí de Job y con ello quiero concluir. Aleluya. Qué hermoso se me fue el tiempo hoy. El Padre conmigo está siempre porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Jesús nunca vivió para la gente. Jesús vivió para el Padre primero y luego para lo que necesitaban del Padre y de Él. Cuando digo que Jesús nunca vivió para la gente, hablo de los saduceos. Digo, no existían los fariseos. Bueno, sí, por ahí estaban. Para la gente que cuestionaba y criticaba a Jesús. ¿Cómo? Sí, a Jesús lo criticaban y nunca pecó. Imagínate usted y yo que pecamos. Este es un tiempo donde yo le digo a Dios, Señor, que no caiga ningún pastor, porque lo destruyen. Es increíble la ansiedad que tienen por ver la caída de todo el mundo. Pero el que está con el Padre no cae. Dios lo sostiene. Dios lo sostiene. Y voy a leerle este verso y a orar por ustedes. Mira lo que dice Job 23. He aquí yo iré al oriente y no lo hallé, al occidente y no lo percibiré. Yo iré al oriente y no lo hallaré, al occidente y tampoco lo voy a percibir. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté de él. Mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé la palabra de su boca más que mi propia comida. Job dice, aunque me vaya al oriente, no lo voy a encontrar. Y si voy al norte, su poder no lo veré, porque él se esconderá. Ahora dice Job, ¿dónde lo encuentro? ¿Cómo lo conozco? ¿Cómo sé más de él? Cuando guardo sus caminos, cuando guardo su palabra, sus mandamientos y los dichos de su boca, amé y guardé y busqué más que mi propia comida. Ahí encontré la presencia de Dios, en guardar sus mandamientos, en amar su palabra más
que mi propia comida. Tú puedes irte a Jerusalén, al monte Sinaí, en Israel, a donde Moisés bajó los 10 mandamientos y toda esa gloria. Puede ir ahí. Y si tú no amas su palabra y guardas sus mandamientos, Dios ahí no está contigo. Te puedes ir al Jordán, a donde bautizaron a Jesús. Puede caminar las calles que él caminó. Puede ir a la casa de Pedro. Puedes sentarte a donde te dicen que él se sentó, caminar por donde dice que él caminó. Pero Job dice, no lo encuentra ahí. No lo encuentra en el oriente. No lo va a hallar en el occidente. No va a ver su poder en el norte. Él se te esconderá en el sur. Entonces, ¿a dónde lo encuentro? Cuando amo su palabra más que la comida. Cuando guardo sus mandamientos más que respirar. Ahí Él se revelará.